I am not a liar. I have killed thousands. I have fed more drug fiends than the top 3 pharmaceutical companies combined. I have stolen children from parents, wives from husbands, wiped out entire generations. But lying, that I have never done. The rest are offenses against humanity. Lying is an offense against yourself. I am the head of the Santa Blanca organization, which you call a cartel. I had a dream. I dreamed of a land where we could grow our own coca, produce our own cocaine, where we could run our business free from interference from the police, the government, the army, the Yankees. In my dream, a woman's voice asked me, Sueño, mijo, what if you had your own country? like Moses, I led my people to the promised land, Bolivia. We came here. We bought the coca fields. What we couldn't buy, we took. We bought the police, the military, the judges, the politicians. We were on the verge of becoming the government itself, on the razor's edge from fulfilling my dream. Of creating a narco-state. The nation of Santa Blanca. Last week, a crude explosive detonated outside the U.S. Embassy in La Paz, Bolivia. 2 Marine Embassy guards were injured in the blast. 2 days later, a CIA asset in central Bolivia provided us with these images. Our analysts have identified the individual in the photo as DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval, my friend. Sandoval had spent the last 6 years investigating the local cocaine industry. Our understanding is that Sandoval was the intended target of the bombing. What the embassy bomb did not accomplish was completed up close and personal. Sandoval was captured, tortured, and killed. Then his body was dumped. We have yet to recover it. Our target, the group responsible for the embassy bombing and the death of Special Agent Sandoval, is the drug trafficking organization commonly known as the Santa Blanca Cartel. Yesterday, they were just narcos. Today, they're narco-terrorists. Initially, the Bolivian government resisted the Mexican cartel. They formed UNIDAD, a Bolivian special forces unit. It didn't go as planned. Thousands of bodies later, politicians, police officers, and journalists have become an endangered species. The Bolivian government has imploded on itself. With no other options, the new president made a deal with Santa Blanca. You stop killing our people, we'll look the other way. Since then, Santa Blanca has turned Bolivia into the nexus of the South American drug trade. With their friends in Mexico, they also have a clear pipeline to the US and Canada. The only way to stop Santa Blanca for good is to completely dismantle them, piece by piece. The cartel is organized into 4 operations: production, smuggling, security, and influence. At the top of it all is El Jefe de los Jefes, boss of bosses, El Sueño.
agente que asesinaron. ¿Lo conocías? Sí, era mi amigo. Lamento tu pérdida. Se podría decir que son gajes del oficio, pero eso no ayuda. No, para nada. Entonces llevas mucho por aquí. He vivido como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional por unos 5 años. Es decir, vivo mal, pero viajo mucho. Al menos no tienes tu helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en primera clase desde Manaus. Descansé y estoy listo. ¿Qué más quieren? Pues pedí un aventón desde Barranco, Perú. ¿Y qué hay de ti? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina, y bebí hasta llegar a Villazón. Nadie quiere problemas con el borracho del camión. Eso explica por qué hueles a culo. Oí rumores sobre ustedes. Era un agente de campo cuando fue el golpe de estado en Moscú. Se dice que estuvieron involucrados. Creo que te equivocas. No hemos estado ahí. No todos los días conoces leyendas urbanas reales. Díselo a mi hijo. A lo mejor así sí saca la basura. Es duro ser alguien que no existe de forma oficial. Dímelo tú, Karen Bowman. Trabajadora humanitaria. Seguro que has visto las pinches barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. Pero les voy a decir algo. Da igual cuánto se organicen o lo insensibles que sean, nadie está preparado para el éxito. Tiene un fanatismo religioso que raya en la locura. Hizo votos de pobreza y castidad. Si no está metido en eso por las mujeres o el dinero, tiene que ser por el poder. Se trata de una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando conjunto. Yo seré su contacto durante la operación. Bienvenidos a la Operación Matarreyes. Nos informaron de la presencia de un contingente local. Cataris 26. Es un grupo de rebeldes que opuso resistencia a la unidad y a Santa Blanca. Nos reuniremos con su líder Pacatari en cuanto aterricemos. Los bolivianos llevan mucho tiempo odiando a los yanquis, pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo. Pero no les den la espalda. Ya no había escuchado. Cuatro soldados. ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yanqui. Y entonces mandas a un montón de soldados. Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Por si no lo recuerdas, no estamos aquí. Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás miles de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Él es Pacatari, líder del grupo de la resistencia Cataris 26. Trabajaremos con los rebeldes para desestabilizar a Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia por 6 años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto. Tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo hallaron? Amaru es un fundador de Cataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Amaru. Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugarteniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Busquen a ese lugarteniente y usen el teléfono satelital para informarme. Buena cacería. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa.
Intenta no matar al lugarteniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo.